Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los normalistas de Ayotzinapa, sobrevivientes, narraron lo que sucedió la noche del 26 de septiembre, como lo hicieron ya algunas veces. Empezaron a disparar sin piedad, dice, recuerda Alejandro Figueroa Cruz, y continúa con su relato. Uno que otro normalistas calificó como una pesadilla, mientras que los padres de familia, hermanos de desaparecidos, las madres de otros normalistas desaparecidos, bueno, pues escuchan y permanecen tristes. Esto es parte de lo que después de 2 meses se tiene en relación a los relatos sucedidos aquel 26 de septiembre relacionado con los 43 jóvenes normalistas de la rural normal de Ayotzinapa. Estamos en Estación Central, este es nuestro tema durante esta semana. El lunes ya teníamos la opinión de partidos políticos, el martes de la Universidad de Guadalajara, de los académicos, el miércoles de los jóvenes y hoy corresponde el turno a la sociedad civil organizada. Son asociaciones civiles quienes nos acompañan esta tarde. Esperamos su punto de vista, su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Saludo con mucho gusto esta tarde a Libertad Díaz. Ella pertenece al área de Acción y Participación Ciudadana del IMDEC. Buenas tardes, Libertad, bienvenida. Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, y buenas tardes a todo nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos. También saludamos con mucho gusto al ingeniero Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias. Don Alejandro, buenas tardes. Gracias, Begoña, por invitarnos nuevamente a tu programa. Gracias a ustedes, al contrario, con este tema tan importante. Ya han pasado un poquito más de 2 meses de esta noche, este caso en Ayotzinapa, y bueno, pues continúan protestas, manifestaciones, hay información, qué opina la ciudadanía, etcétera. En relación a todo este caso de Ayotzinapa, ¿cómo lo describes o cómo lo das tú en una sola palabra, Libertad? Una palabra para describir a Ayotzinapa. ¿Qué palabra Violencia eliges? de Estado. ¿Por qué seleccionas este término? Bueno, primero porque, como bien lo dicen los compañeros, pues esto devela la violencia que estamos viviendo institucional y digamos como ya se expone, ¿no?, un conflicto que estamos viviendo desde hace muchos años, que se desata mucho a partir de esta supuesta guerra contra el narcotráfico y que, bueno, además tiene que ver con toda la corrupción que ya hay en las instituciones, que sabemos desde hace mucho, y la colusión con los grupos organizados. Gracias, Libertad. Pepe, ¿cómo defines el caso de Ayotzinapa? Una palabra, un término corto. Yo diría inaceptable e irrepetible. Me parece que es inaceptable, viniera de donde viniera, y yo coincido que lo más probable es que estamos hablando de un caso de violencia de Estado, pero sea de donde sea, no podemos aceptar una cultura donde se practique actos semejantes que atentan contra la integridad, la libertad de las personas, y es algo verdaderamente reprochable, donde yo estoy convencido que tanto el Estado como la ciudadanía tenemos que actuar para que no se vuelva a repetir, ¿no? Gracias, Pepe. Don Alejandro, una sola palabra para definir a Ayotzinapa, un término corto. 2. Por favor. Delincuencia institucionalizada. ¿Por qué Verdaderamente considero que los delincuentes, hoy por hoy, ya lo hacen desde las instituciones. Y el ciudadano que acude a una institución a demandar seguridad, a quejarse por alguna mala acción de algún funcionario, de algún grupo delictivo, pues realmente es reprimido, ¿sí?, en tal grado que en Iguala, Guerrero, como a lo largo y ancho del país, pues terminan sepultados en fosas clandestinas. Es muy delicado lo que está pasando y sí considero que la delincuencia hoy ya no es nada más organizada, sino está institucionalizada. Muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando del tema de Ayotzinapa. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted cómo define en una sola palabra o en un término corto esta situación que estamos viendo en México relacionado con Ayotzinapa? ¿Qué sabe usted
3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro primer corte, regresamos después aquí a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos, regresamos a Estación Central. Nuestro tema es Ayotzinapa. Esperamos su comunicación, 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde están con nosotros Libertad Díaz, que ella pertenece al área de Acción y Participación Ciudadana del IMDEC y define el caso de Ayotzinapa con el término violencia de Estado. Por su parte, el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez define inaceptable e irrepetible el tema de Ayotzinapa. Y el ingeniero Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, define a Ayotzinapa como delincuencia institucionalizada. Le pregunto a nuestros invitados, ¿ustedes qué consideran este caso de Ayotzinapa? ¿Se trata de un caso aislado o estamos hablando de una constante nacional? ¿Tiene características muy particulares el caso de Ayotzinapa? ¿Cuál es su opinión? Libertad. Bueno, pues es una constante. O sea, nosotros como organización de defensa de derechos humanos y bueno, que también estamos vinculados con otras redes de defensa de derechos humanos, pues llevamos por lo menos en este año registrados muchísimos asesinatos, ¿no? De defensores de la tierra, de defensores del agua, mucha criminalización de la protesta, encarcelamientos, ¿no? Entonces, digamos, es una constante y este caso, pues como lo dije hace rato, solamente, digamos, devela, ¿no? Un Estado que tiene ya muchos años con esta violencia, con la criminalización de la protesta, con asesinatos, ¿no? Con una violencia extrema, ¿no? Pepe. Mira, yo considero que es una situación generalizada a lo largo y ancho del país, como decía Alejandro, porque no es el primer caso de violentar a los ciudadanos, de violentar a la gente, inclusive en personas que pudieran considerarse que no va a suceder, también está sucediendo, por ejemplo, el caso de los profesionales de los medios de comunicación. Me parece que es una situación que en unas ciudades, en unos pueblos más, en otros menos, pero hoy la clase política y casi todos los partidos políticos se han vinculado con los grupos de delincuencia organizada y se han hecho una alianza, han conjugado sus intereses en muchos aspectos, ¿no? No nomás en el narcotráfico, como mucha gente luego piensa, ¿no? La especulación de la tierra, el uso inadecuado de los litorales, entre muchas situaciones, ¿no? Me parece que hoy también estamos en una situación en donde puede agravarse esto todavía más, porque están tomando medidas de represión a la protesta ciudadana, inclusive con las declaraciones de las propuestas del presidente Peña Nieto el día de hoy, en donde entonces un problema, una situación que está generando a partir de una serie de problemas y que el ciudadano no se equivoca, ¿no? Ya los ciudadanos tenían la percepción de que los tres grandes problemas del país son el problema del empleo, el problema de la violencia y el problema de la corrupción. Son un cáncer y donde esto es un síntoma, ¿no? Es un síntoma que nuestro país lamentablemente es un enfermo y que a veces va a brotar un síntoma en el brazo, en la pierna, en algún lugar, pero el problema es que es sistémico, es generalizado, ¿no? De tal manera que sí, yo creo que hoy más que nunca los ciudadanos debemos informarnos, debemos participar y no permitir otras situaciones como esta y exigir un alto a este tipo de situaciones. Por eso mencionaba lo de irrepetible. No podemos permitir los ciudadanos que esto se siga dando. Y luego además debemos ser muy críticos y bien informados, porque luego, como ya se ha estado presentando en la represión del día 20 de noviembre,
están involucrando al ejército, a las policías, para decir que el ciudadano se está extralimitando y justificar esa represión, ¿no? Me parece que eso no puede ser. Hoy debemos, por eso decía, participar y no caer inclusive también en el manejo que a veces hacen algunos medios de comunicación de darnos una percepción de una situación que no es así como en esos medios se está presentando, ¿no? Don Alejandro. Sí, mira, yo no veo nada más esta represión en los activos organizados. O sea, yo no lo veo nada más ahí. O sea, yo lo veo prácticamente a nivel de cualquier ciudadano. O sea, cualquier ciudadano que vaya y se queje a las instituciones por los conductos formales, finalmente no es atendido, es dejado de larga esa queja, esa protesta, y si se insiste, ¿sí?, en muchos de los casos, entonces viene la represión hacia un ciudadano simplemente, o sea, no necesariamente a los organismos o a los que ya se organizaron o que fueron en un grupo, o sea, hasta uno que fuera solo, ¿sí?, y todavía más delicado, ¿no?, porque todavía como grupo se protegen un poco más, pero hasta una sola persona, y lo primero que hace la autoridad, cuando la autoridad también está en ese binomio de corrupción-impunidad, ¿sí?, porque son las dos cosas, ¿sí?, primero se corrompen y luego hay impunidad porque no hay quien lo castigue, ni los jefes más arriba. Entonces, cuando se ven afectados, cuando se ven señalados, luego vienen y a esa persona, ¿sí?, o individuo que está señalándoles los errores, señalándoles las faltas, señalándoles los abusos, vienen y lo amenazan, y vienen y lo levantan, y bueno, sí, hay en ocasiones que hasta los desaparecen, ¿no? Entonces, esta situación sí está ya trascendiendo al estado del individuo, ¿no? O sea, ya no es nada más a los grupos organizados, ya no nada más es a los grupos inconformes por una situación, ¿no?, hasta el individuo. Entonces sí es muy delicado lo que está pasando. Lo que salen a decir las autoridades, desde la más alta hasta en el sentido de decir que van a usar toda la fuerza del Estado para que no se dé la... Bueno, estas protestas tienen un origen, y el origen es la inconformidad de cómo se están dando las cosas en el país, de cómo se está desarrollando la vida interna del país. Entonces, estaríamos entrando a un Estado fallido, ¿no? Un Estado que no tiene soluciones a la problemática de la sociedad, que no está generando las oportunidades. Ese es el punto que yo creo que las autoridades deberían de reflexionar. Oye, ¿qué estamos haciendo para solucionar el problema que me están diciendo? No nada más reprimirlo y no me digas nada. Esa es la parte importante. Hay un punto importante en el caso de Ayotzinapa que puede ser que este caso sea muy particular, ¿no? Es el tema donde la misma autoridad municipal entrega a estos jóvenes a la delincuencia organizada. Si estamos hablando de desaparecidos, estamos hablando también de personas fallecidas, pero este punto tan particular lo hace el caso de Ayotzinapa un tema, sí, desgraciadamente, con desaparecidos, pero lo pone como en otra caja, pregunto. Pero lo manda, pero no nada más es la autoridad en la que se le entrega la delincuencia, sino lo manda a otro municipio, a otra policía, ¿sí?, para que luego se los entreguen a los delincuentes. Entonces, aquí ya hay una colusión de instituciones, o sea, no es una institución, son varias instituciones coludidas con estos grupos, ¿sí?, que a esas personas que les están reclamando, ¿sí?, pues lo más fácil o lo que ya logran es mejor desaparecerlos, ¿no? O sea, pero coludidas y bien articuladas. ¿Libertad? Pero fíjate, además también hay otro elemento que es muy importante, porque si bien aquí estamos hablando de los ayuntamientos, estamos hablando también del gobierno federal. Se ha reconocido que cuando hay personas desaparecidas, las primeras 72 horas son claves para poderlas localizar. Y el gobierno federal, que debía haber incidido, no lo hizo, sino hasta después de 10 días, en una situación muy ambigua, muy contradictoria, y que entonces ahí es parte de esa impunidad, parte de ese encubrimiento, como lo estamos viendo en muchas áreas de la vida cotidiana.
cómo, y por eso hablaba inclusive de muchos de los militantes de los partidos políticos, en donde hoy se tapan una, mañana, hoy me debes una, yo luego te la pago, y ahí se la llevan, ¿no? Entonces, llega una situación que haya denuncias, por ejemplo, ante un mal manejo económico, como diario se reporta, ¿no? En donde se convierte en, por ejemplo, una denuncia para juicio político, jamás va a prosperar. Hoy estamos viendo, por ejemplo, en uno de los estados de la República, invierte 972 millones de pesos en un sistema de cómputo administrativo y un sistema que no funciona, ¿no? O la compra de un terreno que luego lo revenden y ahí se llevaron 75%, 300% de ganancia, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y entonces cuando el ciudadano se entera y lo denuncia o no está de acuerdo, ahí es donde viene la represión, ¿no? Entonces, eso es muy lamentable porque entonces estamos viviendo una utopía en el discurso y en la realidad estamos en una situación muy crítica de empleo para la gente, el caso de los jóvenes. Me parece que los jóvenes hoy están teniendo una situación bien crítica de un problema de acceso a la educación, a un empleo digno y bien pagado, con posibilidades de futuro, en aquella idea de que se decía que tenían mediante la educación la vía de ascensión social para mejorar su calidad de vida. Y no está sucediendo. Y eso es lamentable porque entonces el Estado no está cumpliendo la función que le correspondía. Libertad. Bueno, y también muy curioso el mensaje de hoy del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Como de pronto pareciera que todo pasa en los municipios y que el gobierno federal no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Nos parece también que es una evasión de la responsabilidad que tiene el gobierno federal y esto, el nivel de impunidad que hay, ¿no? En todos los niveles, como ya bien lo decían los compañeros, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, ¿no? O sea, sí hay una colusión entre los poderes y eso nos parece muy grave porque en términos de defensa de derechos humanos, digamos, cuáles son las instituciones que amparan y regulan, bueno, vigilan los derechos humanos, ¿no? Ahora también se supone que va a haber una coordinación con las comisiones estatales de derechos humanos. Parte de lo que dijo hoy en el Parte de lo que se decía en el discurso. Entonces creemos que ahí también tiene que haber como mucha vigilancia, ¿no? Digamos, ¿cómo está esta organización con las comisiones estatales de derechos humanos? ¿Cuál es la responsabilidad de las comisiones de derechos humanos? Porque de pronto pareciera que están desdibujadas. Vamos a nuestro segundo corte, regresamos inmediatamente con don Alejandro Cárdenas, porque si no nos van a cortar. Estamos en Estación Central, 5 de la tarde con 27 minutos, hablando del tema de Ayotzinapa. Esperamos su comunicación. Están con nosotros Libertad Díaz, del área de Acción y Participación Ciudadana de INDEC, el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana, y el ingeniero Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias. Esperamos su comunicación. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos con don Alejandro. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 31 minutos. Estamos hablando del tema de Ayotzinapa. Y antes de irnos al corte, don Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, se había pedido la palabra y se la quité para ir al corte. Por favor, don Alejandro. Yo no me quedaría en que las comisiones de derechos humanos sean las responsables. Yo iría todavía más al inicio de esto, ¿no? El artículo primero constitucional establece que la autoridad, cualquier autoridad, es la responsable de garantizar los derechos humanos. O sea, ahí es la base. O sea, si las autoridades, o sea, la comisión entrará cuando la autoridad no lo esté haciendo, o sea, a revisar la tarea. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Pero la autoridad es la obligada a cumplir esas garantías individuales, esos derechos humanos. Y así se lo establece la Constitución. Y ellos protestan cuando toman protesta de un cargo, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Entonces, esto se está perdiendo, ¿no? Las autoridades piensan que realmente es entrar a hacer un gran negocio, ¿sí? Conjuntamente con muchos sectores, ¿sí? No muy formales a veces, ¿sí? Y a veces hasta con los formales, y toda la ciudadanía y todos se quedan prácticamente marginados, ¿no? O
O sea, y no hacen su chamba. Entonces ahí es donde viene la protesta, en donde viene la molestia, en donde vienen los conflictos, pero porque la autoridad no está haciendo su chamba rectora ni vigilante de que se cumplan las cosas. Y yo también quisiera agregar algo que es muy importante, porque también se han iniciado, aunque bueno, no es nuevo, pero se ha fortalecido las acciones de generar grupos, asociaciones civiles, que luego resulta que también salen, pero salen como comparsas del Estado, del gobierno, ¿no? Y en ese sentido hay que también tener mucho cuidado, ¿no? Porque luego de repente salen en un movimiento ante una situación específica, salen organizaciones que de pronto la gente puede decir, es que tal organización, pero que no tienen una historia, que son formados al calor de esa situación, precisamente para coartar, para limitar, para desactivar, ¿no? Entonces, creo que también el ciudadano, por eso mencionaba que tenemos que estar muy bien informados, ser muy críticos, para que no nos embauquen, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Nos dice Diego Betanzos, de Colonia Mesa Colorada, es un problema que nos concierne a todos el caso de Ayotzinapa, por tanta corrupción que se desprende desde la irresponsabilidad de los padres como responsables del núcleo de familia. Invito a los panelistas a que analicen y tomen su parte de culpabilidad, que piensen en las nuevas generaciones en que vamos a dejar. Gracias, Diego. Guillermo Mora, de Zapopan, quisiera saber si han desaparecido de 20 a 30,000 personas. Grupos centroamericanos migrantes desaparecen, son secuestrados y torturados y nadie comenta nada. De estos 43 jóvenes se hablan las 24 horas y me parece muy extraño, como si las demás personas no existieran, o será porque es un año de elecciones. Ahorita comentamos este punto. Jorge Müller, todo lo que está pasando con este problema de los estudiantes se está agravando. Se está agravando más, ya que los ciudadanos normales estamos cansados de sus bloques, de sus marchas, de sus saqueos. Creo que el gobierno se debe de poner los pantalones para poner en paz a todos esos revoltosos, dice Jorge Müller, o díganme ustedes en dónde empieza mi libertad para expresarme y transportarme libremente sin ningún paro. Pido a las autoridades, antes de la ciudadanía, tome las cosas por su cuenta. Acuérdense del 68, que se tranquilizó de inmediato. Eso es lo que hace falta en México, poner un hasta aquí, cueste lo que cueste, para respetarnos todos, nos dice Jorge Müller. Y Diego Betanzos se vuelve a comunicar, felicita al programa, a la producción, porque es el único programa en el que cree. Muchísimas gracias, Diego, con mucho gusto, y digo gusto, hacemos este programa no por el tema, sino por la importancia de llevarlo a cabo. ¿Algún comentario para las llamadas que tenemos para continuar con el tema? A mí en lo personal yo reivindico el derecho de cualquier persona a manifestar su opinión, su punto de vista. También no tenemos la obligación de compartirlo, eso está bien claro, ¿no? Yo estoy convencido que en el caso de una de las llamadas, a mí me parece que la solución no es la represión. Me parece que no podemos aceptar el autoritarismo y en términos de pacificar a la sociedad, que venga la represión. No, hay otros mecanismos que inclusive hoy se está manifestando en las instituciones, como es la mediación, como hay muchas propuestas precisamente para tratar de abordar los problemas como son y entonces buscar alternativas. El problema es que hay una frase que dice que el que tiene un martillo todo lo quiere martillar. Y entonces, lamentablemente, muchos de nuestros políticos y la clase política conocen nada más unas estrategias, y es la represión, y es el manejo político para callar situaciones y no abordar las cosas de fondo. Y yo creo que eso es lamentable. Necesitamos políticos inteligentes, respetuosos de los derechos humanos, que aseguren el bienestar del pueblo, que le den la libertad de manifestarse, y no que los repriman. Eso es lo que no necesitamos. Una de las llamadas hablaba de como si los 43 desaparecidos fuera lo único que importaba y no hablar de los migrantes. Digo, creo que el tema del caso de San Fernando, en Tamaulipas, con tantos migrantes asesinados, se ha mencionado mucho, y cada que hablamos de Ayotzinapa es como el pico, ¿no? Sí. Es como el punto de reunión. La gota que derramó el vaso. ¿Querías opinar también? Sí, la gota que derramó el vaso. Bueno, digamos,
Ayer mismo pasaron las madres de los migrantes desaparecidos acá en Jalisco. Hay grandes luchas por en contra de los feminicidios, ¿no? Por todos los feminicidios en el Estado de México, en Chiapas. Es decir, esto para algunos pues fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Solo de vela. Y bueno, también coincido con el compañero, pues el gobierno le ha favorecido, ¿no? Que en los medios de comunicación se diga que son los jóvenes los que están protestando, los que están creando más violencia. Y no es así, o sea, por supuesto hay un hartazgo, por supuesto hay, digamos, quizás formas transformadoras, positivas, de conflictos, ¿no? Quizás no hay otra manera por el momento de expresar ese hartazgo, pero eso no tiene por qué ser algo más para que el gobierno criminalice y reprima, ¿no? Porque la gente estamos ejerciendo nuestro derecho, ¿no? Y esto a manifestar. Gracias, Mira, Libertad. inclusive yo retomo a Albert Einstein, ¿no? Cuando hablaba de las crisis. Las crisis son un riesgo y una oportunidad. Hay el riesgo de la represión, del autoritarismo, de la violencia, pero también es la oportunidad para transformar la situación. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Los jóvenes, por supuesto, que son energía. Ya lo decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario, esa es una contradicción hasta biológica, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es muy importante y aquí la inteligencia del gobernante, claro, con sensibilidad y apego a los derechos humanos, habría que encauzar esa energía adecuadamente para transformar el país, ¿no? A mí me parece que la situación de Ayotzinapa pues, es un indicador. Aquí en Jalisco los feminicidios, la violencia a los niños, la marginación, la discriminación, o sea, son muchísimos problemas que son violencia institucional y que yo creo que hoy habrá gente que diga ya está bien lo de los estudiantes, pero son situaciones simbólicas, íconos de este gran problema de la violencia en el país, ¿no? Esto me lleva al tema de las manifestaciones, de la protesta ciudadana, que hemos tenido de todo, ¿no? Protestas pacíficas, bloqueos en carreteras, hasta puertas incendiadas, edificios, municipios, ¿no? Etcétera. ¿Son proyectos desestabilizadores o empoderamiento social, don Alejandro? Yo creo que más bien lo que estamos viendo son los efectos, ¿no? Son efectos de algo. ¿Qué es lo que está causando todo esto? O sea, la realidad tendríamos que ir a la causa de todo esto, ¿no? Y yo sí me atrevo a decir que están provocadas por un modelo económico que finalmente no está dando las oportunidades a los jóvenes, no está dando oportunidades a muchas comunidades. Y vemos el campo abandonado, vemos comunidades en donde toda la mayor parte de la población varonil o ya mayores de 18 años ya la abandonaron. Y están nada más los ancianos o los niños o las señoras, ¿sí? En esas poblaciones. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, la realidad es que el modelo económico es lo que está generando. Entonces, se tiene que voltear a ese modelo económico. Y si se quiere seguir con ese modelo, se debe de ajustar, porque si no, vamos directito a que este país se incendie. O sea, no les queda otra alternativa más de la manifestación. O sea, ¿cómo es posible que una familia que diga, oiga, señora autoridad, mi hijo ya no lo encuentro o se lo llevaron y la autoridad no le ayuda a encontrarlo? Como dice Pepe, 10 días para que reaccionara la institución federal, ¿no? ¿Y qué pasa con la del Estado? Que finalmente el gobernador lo sacaron, ¿no? ¿Y qué pasa con el municipal? Pues el municipal, los dos municipios, uno de Iguala y de Cocula, estaban metidos, y de diferentes partidos, ¿no? Uno del PRI y otro del PRD. Entonces, ¿a dónde recurre esa gente? ¿Sí? O sea, realmente el problema es todo un modelo, ¿sí? Que está pensado en otras situaciones. O sea, un modelo que nada más está generando riqueza para unos cuantos y no les importa absolutamente nada. ¿Qué riqueza está generando para las poblaciones? Relacionado con... Perdón, Libertad, no, ¿quieres aportar? es que Perdón, por favor. justo en el tema que habla el compañero, pues también hoy curioso cuando se dice que la paz se va a lograr con mayor infraestructura, con mayor modernización, ¿no? Con desarrollo. Hoy Rosario Robles incluso decía que
la Secretaría de Desarrollo tiene un gran papel en esto, ¿no? Y bueno, nosotros hemos visto y hemos registrado que justo la imposición de megaproyectos, la imposición de este modelo de modernización es el que también ha generado grandes injusticias y muchos conflictos, ¿no?, socioambientales. Entonces, bueno, ahí Sí, el despojo de los bienes naturales, el despojo de la educación, el despojo del trabajo, los servicios de salud, la que también ya están. los servicios de salud, educación. ¿no? O sea, todo esto está generando muchos problemas. O sea, el gobierno que tiene que hacer sus políticas enfocadas al bienestar de la sociedad no se está dando, ¿no? O sea, en todos los aspectos, en todos los renglones. Y más bien están generando, ¿sí?, modelos de negocio en donde unos cuantos ganan mucho, ¿sí?, y los demás pagan todo, ¿no? En todos los niveles y en todos los aspectos. Y déjame decirte una cosa que también me parece que es muy importante, es que tenemos una clase política bien insensible. Por ejemplo, ahorita el país, hay manifestaciones, la gente muy enojada, y nuestros diputados federales regalándose chocolates con su fotografía en chocolate, ¿no? O sea, si quieres tú no van a gastar mucho en eso, o sea, a lo mejor es poquito, pero qué insensibilidad, qué falta de tacto en una situación donde la gente está con el Jesús en la boca, que no tiene que comer, que está batallando para pagar servicios, y estas situaciones no es más que una muestra de la insensibilidad de muchos de nuestros políticos, ¿no? Vamos a nuestro último corte. De regreso hablaremos cuál creen ustedes que sea el papel de las asociaciones civiles en el caso de Ayotzinapa, como amortiguador del descontento o como un potenciador del mismo. Vamos a ver. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando del caso de Ayotzinapa. Están con nosotros representantes de asociaciones civiles. Vamos a nuestro último corte. Regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Bueno, Gracias por entonces, continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando del tema de Ayotzinapa y llegamos al último bloque de este programa. Tenemos su comunicación. Nos dice Sandra Noemí Guzmán Ramos. Ella se comunica desde Tetlán y nos dice, señor Müller, es para el señor Jorge Müller, que ya se había comunicado en el bloque anterior. Dice, señor Müller, le falta informarse más. Seguro es votante del PRI. Felicita además Sandra a los panelistas y nos dice, de todos los invitados son los mejores los que están con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. De lujo. Rosa Hernández, de la Colonia Polanco. Creo que los mexicanos somos unos corderitos y lo que está pasando son crímenes de Estado, que es un buen motivo para hacer lo que en Egipto el pueblo se unió para elegir a otro gobierno. Muchas gracias por comunicarte, Rosa. Gracias. Pues hablando, centrándonos en el tema de asociaciones civiles relacionados con este caso, ¿cuál es el papel que deberían de jugar las asociaciones civiles? ¿Como un amortiguador del descontento o un potenciador del mismo descontento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién dice yo? Yo. Yo, Pepe Gutiérrez. Vamos, yo no diría ni amortiguador ni potenciador. Más bien diría ¿Qué sería? Encausador. ¿Del descontento Del o de descontento qué? social. O sea, encausador, ¿a qué sentido? A que esta situación que está generándose implica que hagamos un mayor esfuerzo, uno para informar a la gente, darle otros elementos, para educar y prepararnos, capacitarnos, no nosotros a ellos, sino juntos, porque lamentablemente nosotros nos preparamos para el trabajo, nos preparamos para algunas cosas, pero no nos preparamos como ciudadanos, para ciudadanos que eviten estas no sé cómo llamarlas, cómo calificarlas, atropelías de la delincuencia organizada y de la clase política, que hoy parece que ya es en muchos casos lo mismo, pero a su vez tenemos que prepararnos para poder incidir y participar e incidir en estas situaciones. El problema es que tenemos tantas situaciones en las que hay que participar, las cuestiones medioambientales, en las políticas de trabajo, en las políticas de salud, en los programas de asistencia social, en las cuestiones del sindicalismo. Hay tantísimas cosas que hacer
y ocupamos que nosotros como ciudadanos nos capacitemos más y participemos más. Y no caer en una serie de situaciones de provocación del Estado para desacreditar, para desactivar este descontento ciudadano, ¿no? Yo creo que la solución tampoco es que los ciudadanos violentemos, en eso estoy convencido, pero también no podemos ser tan ingenuos de pensar que nada más hay que irnos a manifestar y ya se va a resolver las cosas, ¿no? Claro. No, tenemos que hacer un trabajo consistente, permanente, informarnos, develar las estrategias maquiavélicas que a veces se implementan. Tenemos que cambiar las cosas. Y esto no va a partir del Estado, va a partir de que los ciudadanos decidamos cambiarlo. Libertad, ¿cuál sería el papel? Bueno, primero yo creo que acompañar esta indignación, acompañar este empoderamiento ciudadano que se está teniendo, también acompañar la esperanza, porque ante tanta indignación no debemos dejar que se muera la esperanza, ¿no? Porque la esperanza es la que va a hacer que caminemos. Yo también coincido en que tenemos que encontrar nuevas formas, otras formas. No, de pronto se les exige mucho a las luchas, a los grupos, a las organizaciones, ¿no? Que tengamos la manera correcta de defender nuestros derechos, que sepamos cómo reaccionar ante un conflicto. Pues eso no es tan real, ¿no? O sea, todos los ciudadanos, todos los afectados, afectadas, todas las víctimas de la violencia, pues en el momento van reaccionando y van encontrando formas, ¿no? Nos toca, creo que a las organizaciones, pues poner las herramientas que tenemos, los insumos que vamos generando a disposición de las luchas. Y por otro lado, sí, yo también creo que nos toca, digamos, como difundir mucho lo que está pasando, ¿no? Vincularnos muchísimo entre movimientos, entre diferentes identidades que tenemos de lucha y incluso internacionalmente también, ¿no? Y develar mucho, difundir mucho lo que está sucediendo, ¿no? Para despertar la indignación. Asociaciones civiles, don Alejandro, amortiguador, generador o encausador, metemos una tercera palabra. Yo coincido con Pepe, tenemos que encauzarlo desde las herramientas y conocimientos que se van generando en las organizaciones. Cada organización tiene un ámbito, en muchas cosas, en muchos aspectos diferentes. El manejo, la atención, el seguimiento difieren en algunas situaciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues vamos transmitiendo el conocimiento que ya tenemos, porque es una forma de que se vaya empoderando el ciudadano, o al menos los agremiados a esa organización, o cómo incidir con más ciudadanos que se puedan sumar a eso, o hay ciudadanos que van dándole seguimiento al trabajo de las organizaciones y de ahí van tomando esquemas, ¿no? Finalmente, yo siempre he dicho que el empoderamiento del ciudadano viene primero por el conocimiento. O sea, si tiene conocimiento una persona, difícilmente se lo baila la autoridad o difícilmente se lo baila otra persona. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? El conocimiento es a través de la educación, a través de una serie de mecanismos que están ahí, ¿no? Pero principalmente la educación. ¿Sí? La otra, es la cultura de la verdad. ¿Sí? O sea, necesitamos impulsar la cultura de la verdad, la cultura de la legalidad, la cultura del respeto, ¿no? Todas estas culturas que tenemos, o le llamaban valores, bueno, vamos llamándole cultura, si no lo quieren poner en términos de valores para que no se oiga tan religioso, ¿no? O sea, vamos llamándole la cultura porque si no hacemos esto, ¿con qué facilidad los funcionarios nos mienten? ¿Con qué facilidad nosotros mentimos? ¿Sí? O sea, y entonces se va haciendo un círculo vicioso. Bueno, vamos convirtiendo esto en un círculo virtuoso. Y las organizaciones, yo creo que esa es su chamba, de estar a sus agremiados y a los que los van siguiendo, bueno, en ese sentido ir trabajando con el ejemplo, ¿no? Esa es la parte que yo considero que sí podemos hacer. No considero que tengamos que ser potenciadores de un problema, ni amortiguadores del problema, no. Tenemos que ir buscando los elementos realmente que ayuden a la sociedad a encontrar cauces para dirimir estas diferencias, y con las autoridades. Yo creo que hay más, en la mayoría de las veces tenemos que trabajar más con las autoridades.
No para convencerlas de que hagan las cosas que nosotros queremos, sino para que les hagan bien. Saben que están haciéndolas mal. En el discurso de esta mañana, el presidente Peña Nieto habla de las asociaciones civiles como observadores ciudadanos para que le den seguimiento a los puntos que fue mencionando. ¿Pepe? Sí, nomás que hay que ver cuáles organizaciones ciudadanas, porque es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Al rato los partidos políticos también están creando sus asociaciones civiles, ¿no? Y entonces resulta que tenemos organismos, asesores de observación o qué sé yo del gobierno, pero son afines a ellos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, lo mismo me parece que otro elemento importantísimo, coincidimos, lo de educación y la información, ¿no? Hoy también, con las cuestiones de las nuevas tecnologías, hoy también el periodismo, los medios de comunicación están en una situación también muy frágil. Porque hoy los ciudadanos, muchos se informan por internet, por las redes sociales, etcétera, y esto está generando menos venta de los medios de comunicación, por ejemplo, el periódico. Y entonces los periódicos muchas veces van a generar dependencia de los patrocinios o de las ventas de los empresarios y del gobierno. Y entonces yo como empresario, yo como gobierno, incido en la orientación que tú le das a la información. Y ahí es donde tenemos que también tener mucho cuidado los ciudadanos de ver qué nos están presentando los medios de comunicación, de estar inclusive, nosotros estamos proponiendo una certificación ciudadana de medios de comunicación, ¿no? Porque también eso, a veces yo conozco muchos ciudadanos que dicen, es que salió en la televisión, ¿no? Y entonces ya el hecho de decir que salió en la televisión es una verdad, y no siempre es verdad. Tenemos que tener una cuestión crítica sobre la información, ¿no? Yo inclusive, una vez más, felicito, por ejemplo, a Estación Central, porque aquí tenemos la libertad de exponer lo que nosotros consideramos, lo que queremos decir, sin ninguna cortapisa, ¿no? Y yo creo que esos espacios, gracias que los ciudadanos se nos posibilitan el acceso para decir lo que pensamos y lo que estamos proponiendo, ¿no? Gracias, Pepe. Alfredo Chavero, finalmente, de Medrano, pregunta, ¿saben de dónde proviene la raíz de toda la delincuencia que hay? Yo opino que proviene por el hambre y por la pobreza. Muy bien. Alfredo, muchas gracias por llamarnos. Y bueno, pues a modo de conclusión, casi yo me sumaría a esto que dice Alfredo Chavero. Si ustedes, cada uno de ustedes, a modo de conclusión, tuviera que elegir un factor que detona todo este asunto de Ayotzinapa, ¿qué factor sería? Libertad. La impunidad. Impunidad. Yo no podría un solo factor. Esta situación es multifactorial, es dinámico y es precisamente, tenemos que atender una serie de factores para que no se dé esto. Gracias, Pepe. Don Alejandro. Yo le pondría el binomio de corrupción-impunidad y le pondría el modelo económico. O sea, finalmente el modelo económico, si no lo cambiamos, si no lo corrigen, no vamos a salir. Seguimos exactamente en el mismo barco. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Libertad, muchas gracias. Libertad Díaz, del área de Acción y Participación Ciudadana de INDE. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias también, Pepe, maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Don Alejandro, ingeniero Alejandro Cárdenas, gracias, presidente del Parlamento de Colonias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, gracias también a usted. Recuerde que mañana lo esperamos minutos después de las 5 de la tarde para concluir esta semana dedicada al tema de Ayotzinapa aquí en Estación Central. Tenemos la opinión de los periodistas, así que no se lo pierda, lo esperamos unos minutos después de las 5 de la tarde a través de C7 Jalisco. Gracias, buenas tardes y esperamos opinión mañana. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.